Durante décadas nos hicieron creer que todo en su vida era alegría, lentejuelas y azúcar, pero detrás de la reina había una mujer exiliada, vigilada, traicionada y, según nuevas filtraciones, obligada a callar una verdad demasiado peligrosa. Hoy te revelamos lo que por años se ocultó bajo su sonrisa luminosa, los pactos secretos que forjaron su fama, las cartas censuradas que envió desde el exilio, la supuesta red de chantajes que la vinculaba con una estrella de la salsa, y los rituales místicos que muchos aseguran eran parte de su vida privada. ¿Por qué nunca pudo volver a Cuba? ¿Qué había en su testamento que nadie se atrevió a publicar? ¿Quién era el verdadero amor prohibido de Celia? En este video, abrimos el baúl cerrado de los secretos, donde se mezclan conspiraciones, traiciones, pactos y una verdad tan inesperada que podría cambiarlo todo. Esto no es un homenaje más, es una revelación impactante. Porque esta vez, Celia Cruz rompió el silencio. Y lo que dejó dicho nos dejó petrificados. Las verdaderas leyendas no descansan en paz, porque incluso después de la muerte, algunas todavía tienen algo que decir. La tumba de Celia Cruz en el cementerio Woodlawn de Nueva York es visitada por miles cada año. Flores, velas, retratos. Pero en medio de tantos homenajes, una historia susurrada ha comenzado a crecer. Y lo que antes parecía una simple leyenda urbana, hoy toma fuerza con documentos filtrados y testimonios que nadie había querido escuchar. Según un ex empleado del cementerio, cuyo nombre se mantiene en el anonimato por temor a represalias, la tumba de Celia no está vacía de secretos. Afirma que en el proceso de sellado se colocó una pequeña caja metálica, sellada con cera negra y oculta dentro de un compartimento que no figura en los planos oficiales. ¿Su contenido? Según él, una colección de cartas manuscritas por la propia Celia, dirigidas a un general cubano de alto rango, hoy desaparecido, y que, según esas cartas, habría sido su gran amor de juventud. Lo más perturbador, en esas misivas, ella suplica ayuda para poder regresar a Cuba en secreto, sin que el régimen lo sepa. Y hay más. Otra carta estaría dirigida a su esposo Pedro Knight, en la que le confiesa un episodio jamás mencionado en entrevistas. Un intento de soborno por parte de un famoso promotor musical que le exigió favores personales a cambio de permitirle firmar con una disquera norteamericana. Celia, según las palabras filtradas, habría preferido rechazar la fama antes que entregar su dignidad. La existencia de estas cartas ha sido desmentida por la Fundación Celia Cruz, pero eso no ha detenido la ola de teorías. Algunas fuentes aseguran que ya hubo una exhumación no autorizada en 2019, bajo el pretexto de mantenimiento estructural, cuando en realidad se habría retirado la caja para que nunca llegara al ojo público. Y aquí viene lo más oscuro. Un investigador privado, contratado por un canal europeo, afirma tener una copia escaneada de una de las cartas. Y aunque su autenticidad aún no puede ser comprobada, el contenido es desgarrador. Yo no soy libre. Aquí todos creen que bailo feliz, pero nadie escucha los gritos que me guardo por dentro. Quiero volver, aunque sea una vez. Quiero despedirme de mi tierra, aunque me cueste la vida. Celia. Fragmento filtrado, sin confirmar. Este punto lo cambia todo, porque si Celia Cruz, símbolo de libertad, de música, de poder, murió con una súplica enterrada entre 4 paredes de mármol, entonces la historia que nos contaron siempre fue incompleta, o peor aún, manipulada. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿quién se encargó de silenciarla incluso después de muerta? ¿Y por qué? Todos esperaban herencias, homenajes y flores, pero lo que Celia dejó escrito fue dinamita pura. La muerte de Celia Cruz en julio de 2003 dejó al mundo de la música en luto. Se organizaron conciertos tributo, homenajes oficiales, discursos conmovedores. Pero mientras los reflectores brillaban sobre su legado, entre bastidores se libraba una batalla silenciosa por el contenido de su testamento. Pocas personas estuvieron presentes cuando el sobre sellado con su última voluntad fue entregado a sus abogados.
Y desde el primer momento, algo no cuadraba. Documentos extraviados, páginas reemplazadas, cláusulas omitidas. Se decía que había un segundo testamento, más antiguo, más crudo y completamente opuesto al que finalmente se leyó ante la familia. Una filtración publicada en 2009 por una revista española especializada en farándula afirmaba que Celia había dejado un mensaje grabado en cinta en el que no solo repartía sus bienes, sino que confesaba haber sido víctima de chantaje por parte de una figura muy reconocida del mundo salsero. La voz, grave, directa, pausada, relata cómo, en la década de los 70, una estrella emergente del sello Fania intentó extorsionarla usando fotos personales y amenazas de difamación. El objetivo, que Celia intercediera ante los ejecutivos para asegurarle un contrato exclusivo y su inclusión como solista principal en giras internacionales. Me dijo que si no lo ayudaba, publicaría unas cartas que yo le había escrito a Pedro en un momento de crisis. Cartas donde hablaba de mi deseo de dejarlo todo. Me arrepentí de escribirlas, pero él no me perdonó el silencio. Fragmento atribuido a Celia. Grabación no publicada. Hasta hoy, el nombre del supuesto chantajista ha sido borrado de todos los documentos legales. Sin embargo, en círculos cercanos a la comunidad musical de Nueva York, se rumorea que se trata de uno de los íconos más celebrados de la salsa, cuya imagen hasta hoy sigue intacta, protegida por influencias y silencio. Lo más alarmante es que, según esa misma filtración, el verdadero testamento no solo nombraba beneficiarios distintos a los que se hicieron públicos, sino que contenía una cláusula final en la que Celia exigía que el audio se reprodujera tras su muerte en una ceremonia privada. Si el mundo me llora, que me llore sabiendo quién fui, y también lo que me hicieron callar. Pero esa cinta nunca fue reproducida. De hecho, desapareció misteriosamente horas antes de la lectura oficial del testamento. Y lo más sospechoso, uno de los abogados que tenía acceso al archivo falleció en un accidente vehicular 3 semanas después, en circunstancias aún poco claras. Desde entonces, el círculo íntimo de Celia ha guardado un silencio absoluto. Por respeto, por miedo o por conveniencia, una fuente anónima, ex asistente de uno de los productores musicales más poderosos del momento, asegura que el nombre del chantajista sigue protegido a cambio de pagos mensuales, enviados desde una cuenta en Miami con origen desconocido. ¿Fue Celia víctima de una red de poder que intentó borrar sus confesiones finales? ¿O fue todo parte de una estrategia para proteger su legado y evitar escándalos? En cualquier caso, hay una verdad que sigue oculta y un nombre que todavía no se ha dicho. ¿Hasta cuándo? ¿Y quién se atreverá a romper ese pacto de silencio? No todo lo que brilla es oro, y no toda alegría es inocente. Hay voces que encantan, y otras que esconden fuerzas que no comprendemos. Celia Cruz era conocida por su energía imparable, su presencia magnética y una voz que parecía no venir del cuerpo, sino de algo más profundo, algo que estremecía. Pero pocos sabían que, más allá de los escenarios, la reina de la salsa tenía una relación secreta con lo místico, un vínculo tan poderoso como peligroso, que incluso sus más allegados temían nombrar. Durante décadas, circularon rumores en el círculo íntimo de los músicos latinos en Nueva York. Celia no solo practicaba la santería, habría realizado un pacto espiritual en sus primeros años en Cuba, cuando aún era una cantante desconocida, buscando desesperadamente el éxito en un mundo dominado por hombres, racismo y poder político. Una ex maquillista de la Fania All Stars, ya retirada y residente en Puerto Rico, reveló en una entrevista oculta que durante varias giras, Celia viajaba con un baúl cerrado con cadenas, el cual, según ella, contenía objetos rituales. Nunca dejaba que lo tocaran, ni el personal técnico ni su esposo. Siempre lo guardaba ella misma en su habitación del hotel. El contenido del baúl, según su testimonio, incluía piedras de orisha, muñecos cubiertos con tela negra, collares rituales,
fotografías con marcas rojas y hojas de oraciones en dialecto lucumí. Pero eso no era todo. En un incidente ocurrido en Caracas en 1982, se cuenta que Celia tuvo una crisis nerviosa antes de subir al escenario. Nadie entendía qué pasaba. Se encerró por una hora completa en su camerino y al salir, llevaba los ojos vidriosos y cantó como nunca antes. La propia maquillista afirma haberla oído decir: «Ellos no me abandonaron, me escucharon. Les canté antes que a ustedes». ¿A quiénes se refería? Lo más escalofriante llegó con el relato de un percusionista que tocó con ella en los 90. Durante una gira por Centroamérica, Celia le habría confesado en estado alterado que soñaba todas las noches con una figura vestida de blanco que le pedía seguir cantando a cambio de vida. Y según él, cuando Celia enfermó, rechazó ciertos tratamientos convencionales y prefirió realizar rituales privados para pagar su deuda espiritual. Lo que más inquieta es que, tras su muerte, varios músicos que trabajaron con ella reportaron pesadillas recurrentes. Uno incluso abandonó la música y desapareció de la vida pública tras asegurar que una sombra vestida con bata de lentejuelas lo seguía en los pasillos del estudio de grabación. ¿Estamos ante simples leyendas alimentadas por el mito de una diva? ¿O hubo algo más allá? ¿Celia Cruz hizo un pacto que al final terminó cobrándose? Las grabaciones de algunas presentaciones en vivo muestran a Celia entrando en trance, repitiendo frases extrañas antes de comenzar a cantar, como si invocara algo. Algunos estudiosos de la santería aseguran que esas palabras no eran improvisadas, sino parte de invocaciones sagradas. Yo soy Yemayá, yo soy Obatalá, yo soy la voz que nadie puede apagar. Y tal vez tenía razón, porque aunque su cuerpo dejó este mundo, su voz sigue retumbando como si el pacto aún siguiera vigente. En el escenario, Celia era fuego, ritmo y color, pero en el corazón guardaba un amor que no podía mostrar. Un amor que no solo la marcó, sino que amenazó con borrarla para siempre. Mucho se habló de Pedro Knight, su esposo, su compañero inseparable. Un amor que parecía sólido, público, casi de novela. Pero detrás de ese vínculo admirado existió una historia secreta que pocos conocen y que durante años fue silenciada por quienes no querían escándalos alrededor de una figura tan querida. El nombre que nunca se dijo en voz alta fue el de Reinaldo Hierrezuelo, más conocido como Rey Caney, un legendario músico cubano que formó parte de la Sonora Matancera durante el mismo periodo que Celia. Entre los pasillos del estudio, entre ensayos, grabaciones y giras, nació algo más que una complicidad profesional. Varios testigos de aquella época, hoy ancianos pero lúcidos, coinciden. Lo que hubo entre ellos fue profundo, intenso y absolutamente prohibido. Él estaba casado, ella estaba comprometida, y ambos sabían que si eso salía a la luz, la agrupación entera podía explotar en pedazos. Una excorista que compartía camerino con Celia recuerda haberla visto llorar antes de un concierto en Medellín, en 1955. A solas, frente al espejo, le susurró una frase que nunca olvidó: «Ni la fama ni el ritmo me curan lo que siento por él, pero si lo elijo a él, pierdo todo lo demás». Esa noche, Celia cantó como poseída, y según quienes estuvieron ahí, fue una de las presentaciones más poderosas de su carrera, pero el precio fue devastador. Algunos músicos empezaron a notar cambios. Ray Caney se mostraba distante, evitaba ensayos compartidos y hubo un incidente en el que, según informes internos de la disquera, se enfrentó a golpes con Pedro Knight tras una discusión que nadie supo explicar oficialmente. Fue entonces cuando los directivos de la agrupación tomaron una decisión drástica. Pedro sería nombrado manager exclusivo de Celia y Ray Caney sería progresivamente desplazado. En 1959, sin explicación,
Ray desaparece del círculo cercano y Celia es empujada hacia una gira internacional, lejos de Cuba. ¿Fue un castigo? ¿Una estrategia para alejarla de su amante? ¿O un sacrificio que ella misma aceptó para proteger su carrera? Lo cierto es que nunca volvieron a trabajar juntos, y mientras Celia construía su imperio musical, ese capítulo quedó enterrado. Hasta que en 1998, durante una entrevista radial en Miami, Ray Caney rompió el silencio sin nombrarla directamente, pero dejando claro que hubo algo que marcó su vida para siempre. A veces el amor es más fuerte que la música, pero no lo suficiente como para vencerla. La grabación fue rápidamente retirada del aire. Algunos dicen que por respeto, otros aseguran que fue presionada por figuras del medio que no querían revivir un escándalo dormido. Celia nunca habló de él, nunca confirmó ni negó, pero en su autobiografía inconclusa, hallada entre sus papeles privados, hay una página sin título, escrita a mano, donde puede leerse: el amor verdadero no siempre es el que se vive, a veces es el que se deja ir. Y esa frase, como un eco doloroso, nos hace preguntar: ¿cuánto tuvo que sacrificar Celia Cruz para convertirse en leyenda? ¿Y qué parte de su alma quedó rota para siempre por un amor que no pudo ser? Durante años, el público creyó que Celia Cruz no regresó a Cuba por voluntad propia, que la lealtad al exilio, su oposición al régimen castrista y su orgullo de bandera la alejaron para siempre de su tierra. Pero recientes documentos y testimonios apuntan a otra versión, una mucho más oscura. Una versión en la que Celia no solo fue víctima de un castigo político, sino de una conspiración entre dos gobiernos que decidieron convertirla en símbolo a costa de su propia vida emocional. Corría el año 1962, cuando Celia Cruz, ya establecida en Nueva York, solicitó permiso especial para regresar a La Habana y ver a su madre enferma. El régimen cubano, controlado por Fidel Castro, lo negó rotundamente. A partir de ahí, se construyó la narrativa pública. Celia Cruz, exiliada por decisión propia, enemiga de la revolución. Pero lo que nadie sabía, y que se ha filtrado en los últimos años gracias a una investigación del periodista cubano exiliado Carlos Mesa, es que hubo un intento real de Celia por regresar en secreto a Cuba en 1974, bajo el aval de la Cruz Roja Internacional y con el respaldo silencioso de diplomáticos suizos. Un documento clasificado del Departamento de Estado de los EEU, desclasificado en parte en 2011, sugiere que la solicitud fue interceptada y bloqueada por el propio gobierno estadounidense. ¿La razón? Celia era ya, para ese entonces, un símbolo político del exilio cubano. Un regreso suyo a la isla podía debilitar la imagen propagandística que tanto interés tenían en mantener viva. Se desaconseja totalmente cualquier intento de reingreso de la señora Cruz a territorio cubano. Su figura es instrumental para el proyecto de resistencia cultural. Fragmento del Memorando Diplomático, Archivo Foya, número CRZ 1974, y del otro lado, en Cuba, el régimen temía su regreso aún más. Un informe interno del Ministerio del Interior, filtrado en 2019 por la ONG Cuba Leaks, indicaba que si Celia regresaba, incluso por razones humanitarias, podría generar un fenómeno de adhesión popular incontrolable, peligroso para la estabilidad ideológica del pueblo. Dicho en otras palabras, ambos bandos querían tenerla como símbolo, pero ninguno la quería como mujer libre. Esa doble traición dejó una herida profunda en Celia. En varias entrevistas, al borde de las lágrimas, afirmó que nunca más pudo ver la tumba de su madre, ni pisar la tierra donde nació. Pero jamás dijo por qué, jamás culpó a nadie. Y es que, según allegados, sabía que si hablaba, se acabaría todo: los contratos, las giras, la protección. Un dato perturbador salió a la luz en 2003, tras su muerte. Su pasaporte original cubano fue encontrado entre sus pertenencias, guardado en una caja fuerte,
junto con una carta fechada en 1975 que decía: «Algún día volveré, aunque sea como ceniza, pero volveré, porque lo que me arrebataron no fue la patria, fue el derecho de despedirme». La carta no tenía destinatario, pero muchos creen que era su última súplica y su mayor dolor. La ironía es cruel. Cuando en 2012, casi una década después de su muerte, por fin sus canciones volvieron a sonar legalmente en la radio cubana, ella ya no estaba. El aplauso llegó tarde, y la reconciliación también. Y entonces uno se pregunta, ¿Celia Cruz fue realmente libre? ¿O fue una prisionera disfrazada de ícono? ¿Y cuántos más fueron utilizados como banderas mientras sus corazones se quebraban en silencio?